¿No es cierto? La vez pasada y en la clase anterior hemos visto cómo es que llega el oxígeno a los alvéolos y cómo se produce el intercambio gaseoso. Ahora vamos a ver cómo se transporta el oxígeno a través de la sangre, unido a la hemoglobina y también disuelto en el mismo plasma. ¿Ya? Cómo se transporta el dióxido de carbono, la curva de disociación de la hemoglobina y algunos efectos hereditarios, así como la función de la estructura y función de la hemoglobina. Muy bien, empezaremos diciendo, pues, como conversábamos, que el oxígeno es recogido desde los pulmones por los vasos capilares, ¿no es cierto? Este oxígeno tiene que ser distribuido a todas las células del organismo y una de esas formas de distribuir, pues, es previamente que tiene que ser transportado. Y para transportar, el oxígeno viaja mayoritariamente a través de los glóbulos rojos que tienen una proteína especializada para poder transportar el oxígeno, que se llama hemoglobina, como lo vamos a ver. Ya hemos visto de que a nivel alveolar ingresa el oxígeno por diferencia de presiones. Recuerden que en el alveolo es de 100 milímetros de mercurio o 104 o 105, dependiendo de los autores, y este oxígeno va a entrar por una gran diferencia de presiones. Recuerden que la sangre venosa trae un remanente de oxígeno de 40 milímetros de mercurio y a través de esa diferencia de presiones es que va a ingresar hasta que se igualen las presiones. Finalmente, la sangre arterial, transportando 95 o 96 milímetros de mercurio, disminuye obviamente esta presión de oxígeno por los shunts o shunts que hemos conversado la clase pasada, los shunts fisiológicos, en donde la sangre venosa no se oxigena y finalmente pues es transportada y se mezcla con el resto de la sangre oxigenada. Por eso baja a 96 milímetros de mercurio y de esa forma el oxígeno se transporta a través de la sangre, ya una pequeña porción disuelto en la sangre, en el plasma, y otra gran porción transportada a través de la hemoglobina. Una vez que llega a los tejidos, este oxígeno que llega con 95 o 96 milímetros de mercurio, encuentra que dentro de las células hay oxígeno, pero a muy baja presión, a 40 milímetros de mercurio, porque está siendo consumido constantemente por las mitocondrias. Las mitocondrias constantemente están produciendo oxígeno, de manera que ingresa pues por esa diferencia de presiones de 96 a 40 el oxígeno, ¿ya? Y el CO2 por su parte, que está siendo constantemente producido por la célula, ¿no? Producto de la fosforilación oxidativa en la mitocondria, se va a ir acumulando hasta 45 o 46 milímetros de mercurio. Estos 46 milímetros de mercurio va a pasar a la sangre arterial que viene pues con un remanente de 40 milímetros de mercurio de CO2 y esa pequeña diferencia de 6 milímetros de mercurio es suficiente. Recuerden que el CO2 tiene un coeficiente de solubilidad mucho más, 20 veces más que el oxígeno. Por lo tanto, con pequeñas diferencias de presiones, el CO2 puede pasar a la sangre y de esa forma, por la sangre venosa, es transportada hacia los alvéolos. Muy bien, también vamos a ver cómo se transporta el CO2. Rápidamente repasaremos algunas leyes o la mayoría de leyes que ya estamos viendo, ¿no? Recuerden la ley de Dalton, que habíamos conversado también, la ley de Dalton que dice que en la atmósfera los 760 milímetros de mercurio es la suma total de las presiones de cada gas. En este caso, lo que nos interesa es el oxígeno, ¿no? Que tiene una presión de 160 milímetros de mercurio en la atmósfera. Igualmente, entonces, hay que sumar la presión del nitrógeno, la presión del CO2, la presión de otros gases. El nitrógeno no interviene en la respiración, pero en la atmósfera cumple pues su función, haciendo un total de 760 milímetros de mercurio de la presión atmosférica. Entonces, Dalton dice pues que la suma total de las presiones, ¿no?, es igual a la suma de cada uno de las presiones de los gases que conforman.
Igualmente, a nivel alveolar se sigue cumpliendo la ley de Dalton porque en el alveolo también la suma de los gases debe dar 760 milímetros de mercurio. La ley de Poseuil, que también le contamos la vez pasada, que se cumple en las vías aéreas. Recuerden que la ley de Poseuil habla sobre la longitud y el diámetro de las vías aéreas. Es decir, cuando una vía aérea es más larga y más angosta, se necesita mayor presión para hacer pasar esa vía aérea. Mientras que si la vía aérea es más gruesa, tiene más radio y es más corta, se necesita menor presión y el gas va a pasar rápidamente. Entonces, esto se cumple en las vías aéreas. Recuerden que la tráquea, el bronquio derecho, el bronquio izquierdo son tubos todavía largos, pero de un radio todavía mayor, de 0.6, 0.5 centímetros. A medida que se va bifurcando, a medida que se van dividiendo las segmentaciones broncopulmonares, a manera de un árbol, se van haciendo más delgadas los conductos, se van haciendo más angostas, de manera de que la presión con la que inicialmente viene de la atmósfera de 160, el oxígeno, va a ir disminuyendo pues a lo largo de todas estas segmentaciones hasta llegar con 104 o 100, según los autores, en el alveolo, ¿no? A nivel alveolar el oxígeno llega con mucha menor presión, con casi 60 de diferencia, ¿no? De lo que viene desde la atmósfera, justamente por la ley de Poseuil, que indica esa disminución de la presión porque la longitud y el diámetro van disminuyendo de las vías aéreas. La ley de Boyle, ¿recuerdan la ley de Boyle que dice la presión 1 por volumen 1 en la inspiración es igual a la presión 2 por el volumen 2 en la expiración, ¿no es cierto? Y es lógico, ¿no? El total de aire que inspiras es igual al total de aire que expiras, ¿no es cierto? Simple, por supuesto, el aire que está en el espacio muerto sigue en el espacio muerto. Se refiere al volumen de aire corriente que inspiras y expiras, ¿no? La ley de Charles, que dice la ley de Charles que los gases tienen que tener una determinada temperatura para que tengan velocidad sus moléculas, ¿no? El oxígeno llega al alveolo con 37 grados de temperatura. ¿Qué pasaría si llega con 30 grados? ¿No? Las moléculas de oxígeno serían muy lentas y no podrían pasar la membrana alveolo capilar y por lo tanto no podrían llegar a disolverse en la sangre. De manera de que la temperatura de 37 grados del alveolo permite tener una velocidad a las moléculas del oxígeno para poder penetrar la membrana alveolo capilar y también llegar hacia la sangre. Entonces la ley de Charles nos habla de esa parte, ¿no? La ley de Laplace, ¿no es cierto? La ley de Laplace que nos dice, pues, que el interior del alveolo está cubierto por una fina capa de agua y que tiene una tensión superficial. Esa tensión superficial, esa tensión superficial hace de que el alveolo se colapse, ¿no es cierto? El alveolo de menor tamaño se colapsa más rápidamente que el alveolo de mayor tamaño, ¿no es cierto? En otras palabras, para mantener abierto un alveolo pequeño se requiere de mayor presión que para mantener abierto un alveolo de mayor tamaño, ¿no? Eso habla Laplace. El surfractante evita ese colapso, hicimos alguna explicación en la clase pasada de qué forma, ¿no? Evita el surfractante que se colapse el alveolo. La ley de Fick, recuerden ustedes, hablamos que la ley de Fick habla sobre la superficie de intercambio gaseoso en la membrana alveolo capilar, ¿no? Se refiere principalmente a la membrana alveolo capilar. Nos dice pues que el oxígeno va a pasar o los gases van a pasar de acuerdo es directamente proporcional a la superficie. Cuanto más superficie de intercambio gaseoso, más gas va a pasar de un lado a otro. También nos dice de que es inversamente proporcional al grosor de la membrana. Si la membrana es muy gruesa, como en el edema pulmonar,
¿no? Entonces va a pasar menos oxígeno. Si la membrana alveolo-capilar es delgada, el oxígeno va a poder pasar con mayor facilidad, ¿no? También nos dice que si llega con una presión adecuada de 100, 104, el oxígeno va a pasar muy bien la membrana alveolo-capilar, pero si llega con 80, 90 o 60 de presión al alveolo, entonces va a pasar menos. Es decir, el oxígeno eh, a través de la membrana alveolo-capilar va a pasar directamente proporcional a su presión, ¿no? Y también nos dice que el oxígeno pasa o los gases pasan directamente proporcional a su solubilidad o coeficiente de difusión. Cuanto más soluble es un gas, más rápidamente va a pasar hacia el plasma, ¿no? Y el efecto Haldane que vamos a ver ahora, la ley de Henry. ¿Qué dice la ley de Henry? La ley de Henry nos dice que a mayor presión ejercida en el alveolo, mayor cantidad de moléculas se van a disolver en la sangre, ¿no? Entonces habla sobre la presión sobre el gas para que pueda disolverse de un medio gaseoso, que es el alveolo, a un medio acuoso, que es el plasma y la sangre. Entonces, gracias a la ley de Henry es que el oxígeno puede disolverse en el plasma, puede entrar a la sangre y finalmente, pues, ser transportado, ¿no? La ley de Henry aquí es muy importante. El efecto Bohr, que lo vamos a ver en algunos instantes. Y no olviden la ley de Graham, que habla, pues, sobre la solubilidad del oxígeno y del CO2, ¿no? Que nos dice que el CO2 es 20 veces más soluble que el oxígeno, ¿no? La ley de Graham. Muy bien. Entonces, habíamos hablado sobre el efecto Haldane. El efecto Haldane, ¿dónde se cumple? Se cumple a nivel del alveolo. Aquí a la derecha ven el alveolo, ¿ya? Y esta es la membrana de color amarillo, la membrana alveolo capilar, y dentro tenemos el torrente sanguíneo. ¿Qué nos dice Haldane? Que el oxígeno, por la presión con la que entra, desplaza al CO2, ¿ya? Desplaza al CO2 y se ubica en la hemoglobina, ¿ya? Por la presión que entra, ¿ya? Y por supuesto, a este nivel, la hemoglobina tiene menor tendencia a unirse al CO2, lo deja libre, ¿ya? Recordemos que el oxígeno entra con 100 o 104 de presión y el remanente que llega en el torrente sanguíneo es 40, entonces hay una gran diferencia de presión. Esta presión y la menor tendencia de la hemoglobina a retener al oxígeno, ¿ya? Entonces hace que el oxígeno desplace al CO2, lo desplaza al CO2 y el CO2 es llevado hacia el alveolo y el oxígeno toma su lugar. Entonces, es como que el oxígeno dice, muy bien, CO2, sal de mi sitio, que es la hemoglobina, tú vete al alveolo y yo entro a la hemoglobina, toma su lugar. Es el efecto Haldane, ¿ya? Muy bien, ya luego vamos a ver el efecto Bohr, mejor lo vemos de una vez para que tengan una buena hilación, ¿ya? Que es lo mismo que el efecto Haldane, pero al revés. Y esto se da a nivel de los tejidos. Acá al lado derecho tienen la sangre, ¿ya? La sangre que está transportando el oxígeno, llega a nivel de los tejidos, acá están los tejidos, y esta línea amarilla es la membrana que separa a la sangre de las células. Entonces, como las células van produciendo CO2, este CO2 va entrando al torrente sanguíneo, como ya hemos mencionado, y ustedes recuerdan que cuando se incrementa el CO2 es sinónimo de incremento de protones, ¿no? Por la anhidrasa carbónica se produce bicarbonato y protones. Entonces, este protón da la acidez y esa acidez hace que el oxígeno de la hemoglobina, salga de la hemoglobina hacia los tejidos y el CO2 ocupa su lugar en la hemoglobina, ¿ya? Entonces, es al revés, ¿no? Si bien es cierto, el efecto Haldane en el alveolo le dice al CO2, permiso, que voy a tomar mi lugar, aquí el CO2 le dice al oxígeno, permiso, que voy a tomar mi lugar para irme al alveolo, ¿ya? Entonces, esto es el efecto Bohr, ¿ya?
que ocurre a nivel de los tejidos. Entonces, el efecto Haldane es a nivel alveolar y el efecto Bohr es a nivel de los tejidos. Muy bien. Entonces, continuando con el transporte de gases. Bueno, ya sabemos en qué consiste estos dos leyes más o efectos, ¿ya? Ahora, si bien es cierto, el oxígeno tiene que ser transportado por los vasos sanguíneos, jóvenes, ¿me escuchan? ¿Me están escuchando? Sí, doctor. Ya, ya. Si no entienden algo, me preguntan. Miren, entonces la sangre transporta el oxígeno y hemos dicho que la sangre tiene que transportar con una velocidad estándar que se llama gasto cardíaco o también perfusión sanguínea, ¿no? Perfusión. Si pasa muy rápido, estos glóbulos rojos, que son como camioncitos o volquetes que se llenan de oxígeno y lo transportan, si pasan muy rápido, estos volquetes no van a tener el tiempo necesario de llenarse de oxígeno. Van a pasar casi vacíos o medianamente llenos, ¿no? Por eso es que tiene que haber una velocidad estándar. Y si pasa muy lento, se encharca y no va a haber la suficiente fluidez para que llegue, se saturan de oxígeno, pero no llegan con la suficiente fluidez a los tejidos. Entonces, por eso es de que tiene que tener una velocidad estándar. Y justamente cuando estamos frente al alveolo, y esta es la membrana, perdón, la arteria, la arteria que trae la sangre, ya a nivel, cuando rodea el alveolo, es donde se va a difundir el oxígeno hasta que alcanza pues su saturación de 100%, es decir, los carritos o los volquetes se llenan al 100% de oxígeno para poder transportarlo. Y en este ejemplo vamos a ver qué ocurre con el oxígeno y con el CO2 cuando llegan aquí al alveolo. Esto de aquí es el alveolo. Recuerdan, dentro del alveolo hay una presión de oxígeno de 100 o 104 y una presión de CO2 de 40. Recuerden también que el oxígeno en la sangre venosa llega con un remanente de 40 y el CO2 llega con 46, ¿no? De presión, ¿ya? Entonces, cuando llega el CO2 aquí, por diferencia de presiones, va a pasar al alveolo. Y cuando llega la sangre aquí, los glóbulos rojos, por diferencia de presiones, el oxígeno también va a pasar hacia los glóbulos rojos, hacia la sangre, ¿no? Entonces, aquí vemos qué ocurre con ambas curvas. Veamos en la curva del oxígeno, ¿ya? ¿Ven la curva del oxígeno? Vamos a repetirlo. Vean, viene el glóbulo rojo, ¿ya? Se va saturando y vean a qué nivel se satura. ¿A qué nivel? A más o menos a la mitad del alveolo, recién alcanza la saturación del 100%, ¿ya? Si mientras está iniciando su recorrido por el alveolo, se va saturando paulatinamente hasta que más o menos a nivel de la mitad ya se satura al 100%, hasta que se igualan las presiones y viaja con una presión de 100 milímetros de mercurio. Con el CO2, ¿qué ocurre? El CO2, vean la curva del CO2, viene por acá, el CO2, vean, casi al iniciar nada más el recorrido en el alveolo, el CO2 ya está pasando al alveolo, ya pasa, ¿no? De 46 milímetros de mercurio que trae, rápidamente cae a 40 porque lo suelta al alveolo, ¿ya? Al alveolo hasta que se igualan las presiones y el CO2 viaja en la sangre arterial con un remanente de 40. Entonces, en conclusión, comparamos el oxígeno, tarda mucho más tiempo, hasta la mitad del recorrido alveolar, en saturarse, mientras que el CO2 al inicio del recorrido del alveolo ya está soltando el 100% o la totalidad de CO2 que tiene que soltar, o sea, los 6 milímetros de mercurio de diferencia. ¿Ya? ¿Eso por qué? Porque el CO2, recordemos, tiene un coeficiente de solubilidad, ¿no? 20 veces más que el oxígeno, ¿ya?
Entonces, una vez que el oxígeno llega al torrente sanguíneo, desde el alveolo, es transportado por la hemoglobina que están en los glóbulos rojos, ¿ya? Y hasta 100 veces más que si viajara disuelto en el plasma, ¿ya? Porque es cierto, una porción de oxígeno se disuelve en el plasma, pero solamente es un 3%, mientras que el 97% de oxígeno se une al glóbulo rojo, a este glóbulo rojo que se desplaza para recoger oxígeno y toma el color rojo, ¿no? Toma el color rojo porque se oxida con el oxígeno, se oxida, ¿no? Y al oxidarse se llena de oxígeno y de esa forma se transporta el oxígeno en el glóbulo rojo. Aquí en este esquema, en el primero, vamos a ver a una presión de 100 milímetros de mercurio, se disuelve una pequeña fracción de oxígeno. ¿Cuánto se disuelve? 3 mililitros por cada litro de sangre, o sea, mínimo. En total, entonces, disuelto en la sangre, va a viajar 3 mililitros de oxígeno en un litro de sangre, ¿ya? Mientras que a una presión igual de 100 milímetros de mercurio, con los glóbulos rojos tienen 4 núcleos M. Es como si fuera un volquete que tiene 4 compartimentos. En cada compartimiento se llena de un oxígeno. Entonces, ya aquí va a entrar el oxígeno, se va a saturar, va a llenar los 4 compartimentos de cada glóbulo rojo, de cada hemoglobina, y de esa manera va a transportar, ¿cuántos? 197 mililitros por cada litro de sangre, ¿ya? 197 mililitros de oxígeno lo transporta por cada litro de sangre. En total, si sumamos el oxígeno disuelto en el plasma más el oxígeno transportado en glóbulos rojos, ya vamos a tener 200 mililitros aproximadamente, ya, oxígeno disuelto en la sangre, transportado en la sangre, ya no solo disuelto, sino transportado. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué pasa en Ticlio, donde, por ejemplo, la presión de oxígeno en el alveolo es mínimo, ¿no? 28, porque recuerden que cuando vamos subiendo en la altura, va a haber cada vez menos peso de la atmósfera. La atmósfera es más delgada porque vamos subiendo en la altura. Por lo tanto, el oxígeno va a pesar menos fuerza, ¿no? Y en Ticlio, por ejemplo, 28 milímetros de mercurio no logran penetrar, hay muy poca diferencia de presiones, por lo tanto va a entrar muy poco oxígeno a ser transportado por los glóbulos rojos, ¿no? Y miren, si sumamos lo que se disuelve en la sangre, más lo que se transporta en los glóbulos rojos, casi la mitad, entonces la capacidad total de transportar en la sangre arterial, ¿no? Sumado en lo que se disuelve más lo que transportan los glóbulos rojos, 100 mililitros por cada litro de sangre, prácticamente la mitad de lo que sucede en la costa. En la próxima clase vamos a ver, o en la clase de mañana, vamos a conversar algunos aspectos más de la altura y de la presión del oxígeno en la atmósfera, ¿ya? Muy bien. Si nosotros recordamos a Henry, Henry determina, pues, ¿no? Por esa presión que pasa del alveolo, la presión con la que pasa el oxígeno del alveolo y finalmente se disuelve en la sangre. Esto de color naranja es la sangre, acá está el glóbulo rojo. Una pequeña fracción se disuelve en la sangre y una gran fracción se une a la hemoglobina. ¿Cuánto se disuelve en la sangre? Ya se disuelve 0.3 mililitros por cada 100 mililitros de sangre en la sangre arterial, a 100 milímetros de mercurio, si la presión de CO2 que ingresa es de 100. ¿Ya? Entonces, la cantidad que se transporta, según Henry, a esta presión es 0.3 mililitros por cada 100 mililitros. O sea, es mínimo la cantidad de oxígeno. ¿Ya? Entonces, para suplir las necesidades de los tejidos, nosotros necesitamos 300 mililitros de oxígeno por cada minuto.
con este valor de 0.3 mililitros por cada 100, no podríamos satisfacer 300 mililitros de oxígeno que necesitamos por cada minuto en los tejidos. El corazón tendría que bombear 83 litros por minuto, ¿no? Es como una bomba de agua que bombea el agua desde el primer piso al cuarto piso. Imposible, pues ningún corazón puede bombear así. ¿Cuánto bombea el corazón? De 4 a 6 litros por minuto. ¿Ya? Entonces, esa cantidad disuelta en la sangre no puede satisfacer estas necesidades de oxígeno. ¿Ya? Entonces, la naturaleza ha sido muy sabia, ha utilizado a la hemoglobina para transportar. ¿Y cómo se transporta? Se une 1.34 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. ¿Ya? O sea, 1 gramo de hemoglobina transporta 1.34 mililitros de oxígeno. ¿Ya? ¿Esto qué quiere decir? Si un adulto tiene en la costa, estamos hablando en la costa, ya hablaremos en la altura, tiene 15 gramos de hemoglobina por cada 100 mililitros de sangre, multiplicamos 15 por 1.34 y vemos pues que transporta 20 mililitros de sangre, que es lo que ya habíamos nosotros calculado aquí, ¿no? Por cada litro, ¿no? Entonces aquí es 20 mililitros por cada 100 mililitros de sangre, ¿no? Si queremos convertirlo en 1 litro, será 200 mililitros, como hemos visto anteriormente, ¿no? Bueno, esta es la parte normal, ¿no? De un adulto que no está anémico, con 15 gramos de hemoglobina, que transporta, pues, 20 mililitros de oxígeno. Entonces, ¿cómo hacemos para hallar la cantidad total que se transporta de oxígeno en la sangre? Ya vamos a sumar el oxígeno que va combinado con la hemoglobina, cuya fórmula es esta, más el oxígeno que va disuelto en la sangre, cuya fórmula es esto, ¿no? Si sumamos lo que está unido a la hemoglobina más lo que está disuelto en la sangre, nos va a dar la concentración arterial de oxígeno, o sea, la cantidad de oxígeno que se transporta a nivel arterial, la cantidad total. ¿Cuál es la fórmula para calcular lo que está unido a la hemoglobina? La cantidad de hemoglobina que tiene el paciente multiplicado por 1.34 y esto a su vez multiplicado por la saturación de oxígeno entre 100, ¿ya? Y en lo que está disuelto en la sangre se calcula la presión arterial de oxígeno, la presión, no la saturación, aquí no entra la saturación, sino la presión de oxígeno por 0.003 según la ley de Henry. Entonces, pues si multiplicamos pues con una hemoglobina de 15 gramos, con una saturación de 97% y una presión arterial de 100 milímetros de mercurio, nos va a salir pues 19.8, que ya habíamos dicho que 19.8 o 20 o 20, ¿no? Mililitros está dentro del rango normal por cada 100 centímetros de sangre o decilitro de sangre, ¿ya? Entonces, esta fórmula es muy sencilla para poder aplicarlo y acá tenemos un pequeño ejercicio. Si tenemos un niño en la costa que tiene 12 gramos de hemoglobina por decilitro, 12 gramos en la costa está muy bien, pero en la sierra no estaría bien, porque recuerden que por encima, cada vez que se sube más alto del nivel del mar, la presión de oxígeno va disminuyendo en la atmósfera. Por lo tanto, en el oxígeno, nosotros que vivimos en Huancayo a 3.450 metros sobre el nivel del mar, ya vamos a ver la próxima clase, la presión de oxígeno es mucho menor que en la costa. Por lo tanto, la naturaleza sabiamente aumenta en la sierra, compensa, produce más hemoglobina para captar más oxígeno, para captar el poco oxígeno que entra por nuestros alvéolos, para captar la cantidad de oxígeno que necesitamos. Entonces, a nivel del mar, este niño estaría bien con 12 gramos, pero aquí en la sierra le faltaría, estaría anémico. Y ya los estudios han indicado que aquí debe ser, ¿no? Alrededor de 2.2 puntos más, es decir,
Aquí en Huancayo debería ser 14.2 para que este niño sea normal, sea sano y no esté anémico. ¿Ya? Pero bueno, calculemos en la costa a 12 gramos de este niño que está normalmente bien, no está anémico en la costa y tiene una saturación de 100%, es decir, todos sus glóbulos rojos están llenecitos de oxígeno y una presión arterial de 105 milímetros de mercurio. Aplicamos la fórmula, multiplicamos 12 por 1.34, 12 por 1.34 por la saturación, que es 100, entre 100 da 1, y aquí sería 1, más sumamos la presión arterial de oxígeno, que la presión arterial es 105 por 0.003. Haciendo este cálculo, ya, y sale pues 16.4 mililitros por decilitro, ¿ya? En un niño de 12 gramos, ¿ya? Estamos hablando de un paciente pediátrico. Ahora, veamos en un niño anémico en la costa. En la costa, esta es una anemia moderada, pero aquí sería una anemia severa, ¿ya? Entonces, igualmente, tiene 9 gramos de hemoglobina, tiene 100% de saturación y una presión de 105. Reemplazamos en la fórmula y vemos que este niño anémico en la costa está transportando 12.4 mililitros por decilitro. Entonces, tenemos este paciente en la emergencia por algún motivo, ¿ya? Y le dicen a ustedes, a ver, interno, ¿qué le aplicamos para que este niño pueda oxigenar bien sus tejidos, pueda oxigenar bien su cerebro? Le aplicamos presión de oxígeno para obligar a que entre más oxígeno a la sangre, o le ponemos glóbulos rojos, le transfundimos glóbulos rojos. Entonces hacemos nuestro cálculo. ¿Qué pasaría si le aumentamos la presión y no lo transfundimos? Le aumentamos 500 milímetros de mercurio de presión. Miren que en su sangre 105. Lo conectamos a una mascarilla, le soltamos el balón de gas a una presión intensa de 500 milímetros de mercurio y vamos a ver cuánto de oxígeno está transportando. 9 gramos que tiene este niño por 1.34 por 1, esto es lo que va unido a la hemoglobina, más lo que va disuelto, 500 por 0.003. Haciendo la sumatoria nos sale 13.6. Comparado a los 12.4 que vino a la emergencia, este niño anémico, es relativamente poco, 1.2 de diferencia, ¿no? Poco lo que podemos solucionar. ¿Le puede ayudar? Claro, pero no soluciona el problema. ¿Y qué pasaría entonces si ustedes le dicen a su asistente, doctor, mejor le transfundimos sangre? Ya vamos a transfundirlo hasta conseguir que tenga 12 gramos de hemoglobina, ya no 9, sino que tenga 12. Entonces, le transfundimos hasta 12, igualmente hacemos la suma, más 105, por acá no le estamos aumentando la presión, sino su propia presión, 105 por 0.003, nos sale pues 16.3, aumenta en un tercio de lo que tenía 12.4. Entonces, miren, ya son 4 puntos más casi que aumenta, ya aumentando los glóbulos rojos. Entonces, claro que 12 gramos para la costa ya casi está normal, pero aquí en la sierra seguiría siendo anémico. Entonces, ¿qué haríamos si estuviéramos acá en la sierra? A este niño le transfundimos glóbulos rojos, pero también le aumentamos, le ponemos sangre, perdón, oxígeno a presión positiva. Si bien es cierto, no incrementa mucho, pero algo ayuda, ¿no? Hasta que aquí en la sierra tenga pues 14. Ahí sí ya dejamos de ponerle oxígeno, ¿ya? El oxígeno, por eso es que ustedes siempre van a ver en la emergencia que se le coloca a los pacientes, porque coadyuva, no es mucho, pero coadyuva y por lo menos, ¿no? Nos permite un poco de tiempo para hacerles la transfusión. ¿Ya? ¿Entendieron el ejercicio, jóvenes? ¿Entendieron? Sí, doctor. Ya, muy bien. Bueno, el efecto Bohr que ya hemos visto, ya, ¿cómo se
transporta el CO2. Entonces ya sabemos cómo se transporta el oxígeno, ¿ya? Y hemos hecho los cálculos del oxígeno disuelto en el plasma y el oxígeno transportado en el glóbulo rojo. El CO2 igualmente sale de los tejidos de las células y tiene que ser transportado. El 70% se convierte en bicarbonato. Hay una enzima que la anhidrasa carbónica, esta anhidrasa carbónica está presente en el glóbulo rojo en forma rápida, ya lo convierte en bicarbonato y protón y de aquí sale al plasma y viaja en el plasma. Y hay otra forma lenta que también se convierte en bicarbonato en el plasma mismo, ya, y este plasma va a permitir que viaje en forma de bicarbonato a nivel eh, sanguíneo. ¿Ya? Entonces viaja de dos maneras, tanto en el hematí como en el plasma disuelto, pero como bicarbonato que tiene su protón acompañante. Un 24% va a viajar unido a la hemoglobina, desplazando al oxígeno por el efecto Bohr aquí en los tejidos, y también unido a las proteínas del plasma, ¿no? A las proteínas del plasma. Acá vemos cómo a las proteínas se une el CO2, ¿no? ¿Ya? Y una pequeña fracción, 6%, viaja disuelto como CO2, tanto en el plasma como en la hemoglobina que se une pues a la hemoglobina, ¿no? El CO2 disuelto como tal, como gas. Entonces, cuando llega al alveolo, se invierte este proceso. La anhidrasa carbónica invierte el bicarbonato, o sea, por eso acá hay doble flecha, ¿no? Doble flecha. Aquí también lo convierte en CO2 más agua y este CO2 sale al alveolo. Entonces aquí vemos, ¿ve? El transporte, el mayor transporte del CO2 es disuelto como iones de bicarbonato. Acá vemos en la sangre venosa, es donde más se transporta, 14.51 milimoles, y en el reposo, y cuando haces ejercicio, 14.66 milimoles. Comparado a lo que viaja disuelto, comparado con lo que viaja a las proteínas, unido a las proteínas, a la hemoglobina, es mínimo, ¿no es cierto? Entonces, lo que más viaja es como ion bicarbonato disuelto, tanto en el glóbulo rojo como en el plasma, ¿ya? Muy bien. Entonces, veamos la hemoglobina. ¿Por qué es importante la hemoglobina? ¿Ya? Eh, veamos. La hemoglobina, ¿ya? Vamos a ver su curva de disociación y cómo es que transporta el oxígeno. La hemoglobina es una proteína globular que está compuesta por 4 cadenas, 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. ¿Ven el cursor? ¿Se logra ver el cursor? Sí, doctor. Ya. Entonces, 2 cadenas beta, ¿ya? Son proteínas que están compuestas cada cadena por miles y miles de aminoácidos, ¿ya? Cada cadena tiene aminoácidos. En el centro de cada cadena está el fierro. Ya vamos a ver cómo se mantiene el fierro ahí. De manera que si son 4 cadenas, hay 4 fierros, ¿ya? De esta hemoglobina. Este fierro se llama núcleo M, ¿ya? Entonces acá hay 4 núcleos M, ¿ya? Con anillos pirrólicos y si acá tenemos un núcleo M que está dentro de la globina, por eso se llama hemoglobina, ¿ya? Hemoglobina. ¿Cuántos tipos de hemoglobina hay? La hemoglobina A del adulto, que es el 97% aproximadamente que tenemos todos nosotros, y que está formado, como hemos dicho, por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta, ¿ya? La hemoglobina A2, que es mínimo, un 2.5%, que más bien está formado por 2 cadenas alfa y 2 cadenas delta, ¿ya? Esta cadena delta no le da mucha afinidad por el oxígeno, ¿ya? No agarra bien al oxígeno, por eso es que esta hemoglobina no es una hemoglobina fisiológica, más bien aumenta en ciertas enfermedades sanguíneas como la talasemia, ¿ya? Y no transporta, como hemos dicho, la hemoglobina, perdón, el oxígeno adecuadamente. Esta
Estas dos cadenas alfa y dos cadenas beta se encuentran dentro, pues, del total. Esta hemoglobina se encuentra dentro del glóbulo rojo. Hay otra hemoglobina S, que es una hemoglobina que se da cuando hay defectos genéticos en la persona, llamada pues hemoglobina de las células falciformes, ¿no? Que no transporta adecuadamente el oxígeno. La hemoglobina F o hemoglobina fetal, esto se presenta en un 97-98% en el feto. ¿Cuál es la particularidad de esta hemoglobina fetal? Que está formada por dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. ¿Qué particularidad le dan estas dos cadenas gamma? No tiene cadenas beta, sino gamma. Le dan la particularidad de que agarra más fuertemente, más intensamente al oxígeno, no lo suelta tan fácilmente como lo suelta las cadenas beta. Entonces, la naturaleza es muy sabia. ¿Por qué el feto tiene esta hemoglobina que agarra intensamente al oxígeno? Porque recuerden que cuando la mujer se embaraza, ¿ya? Tiene que repartir lo que respira para ella y para el producto, para el feto. Cuando la mujer se embaraza, no le crece otro pulmón adicional para el feto, ¿no? Su mismo pulmón, sus pulmones, tiene que abastecer a ella y al feto. Por lo tanto, al útero llegan siempre cantidades menores de oxígeno. Por lo tanto, la hemoglobina fetal que recoge este oxígeno de la placenta cuando se conecta con el útero, ya lo agarra fuertemente el poco oxígeno. Entonces, esto permite coger más oxígeno porque lo agarra fuertemente, rápidamente. ¿Ya? Tiene mucha mayor rapidez en coger el oxígeno. ¿Para qué? Para que este oxígeno ya viaje a través de esta hemoglobina a todo el cuerpo del feto y en los tejidos lo suelta rápidamente. Esa particularidad tiene las cadenas gamma. Las cadenas gamma le dan solidez y las cadenas alfa le dan la soltura necesaria para que lo suelte a nivel de los tejidos. ¿Ya? Y bueno, la oximoglobina, que es cuando se une pues con el oxígeno, toma ese nombre, y la carbaminohemoglobina se refiere a la hemoglobina que se ha unido con el CO2. ¿Ya? Veamos aquí la molécula de hemoglobina. Hemos dicho tiene dos cadenas alfa, que está aquí de color morado, con sus núcleos, sus centros pirrólicos, que está el fierro, y dos cadenas beta, que también en sus centros está el fierro. Esta, analicemos una de estas cadenas, cualquiera de ellas. Esta cadena, aquí tenemos de color marrón, tiene un brazo A que está aquí, un brazo B que se va por detrás, que está formado por miles de aminoácidos, se va por detrás, ¿lo ven? ¿Ven la cadena B que está por detrás? ¿Logran ver, jóvenes? Sí, doctor. ¿Ya? La cadena C, que tiene una forma de C prácticamente, la cadena D, que es una curva, ¿ya? La cadena D, una cadena E, que es la más larga, una de las más largas, la cadena E, que va por delante, una cadena F, que con la E hacen forma de B chica, BV, ¿ya? Vean la cadena E y la cadena F. Ya sigue el alfabeto, la cadena G que se va por detrás y finalmente la cadena H y otras cadenas más que, bueno, aquí lo importante son estas cadenas. ¿Por qué son importantes? ¿Por qué? Miren acá, hemos dicho que la cadena E con la cadena F forman casi una V, ¿no? ¿Y por qué? Esta posición espacial es importante. De los miles de aminoácidos que forman la cadena E, una histidina, que es un aminoácido, ¿no? En la posición 7, una histidina, la 64ª histidina, ya va a sostener al oxígeno que aquí está. Sostiene, se une covalentemente con el oxígeno. Mientras que la cadena F
en la posición 8 de la cadena F, una histidina, la 93ª histidina, aquí está la histidina, va a sostener al fierro, ¿ya? Al núcleo pirrólico, ¿ya? Que tiene fierro. Recuerden entonces, pregunta de examen, la cadena F, ¿ya? La histidina 93 de la cadena F sostiene al fierro y la histidina 64 de la cadena E sostiene al oxígeno. De manera que, aquí tenemos, ¿qué ocurre? Todo lo de azul que ven acá o celeste es la cadena F, sin que todavía no se ha oxigenado, ¿ya? Olvídense de la parte roja o naranja, como vean ustedes. Olvídense de eso por ahora. Solo vean la parte celeste, que es la cadena F, ¿ya? Con su histidina, ven acá la histidina de color celeste o azul, ¿ya? Que todavía no se ha unido al oxígeno. Y detrás sigue de azul ven al fierro con su anillo pirrólico, su anillo M. Entonces, el fierro atrás con el anillo no tienen la misma forma que esta parte roja, están un poco convexa. Lo ven atrás, el fierro está más arriba y el anillo está más abajo, el anillo pirrólico. Esta forma convexa del fierro es ¿por qué? Porque la histidina lo está jalando, lo mantiene tenso al fierro, lo jala hacia arriba, adoptando esta forma convexa. ¿Y por qué la histidina lo jala? Porque la hélice F está desplazada hacia arriba, está jalando a la histidina y esta a su vez al fierro. Por eso se dice que la hemoglobina sin oxígeno, desoxigenada, tiene la forma T o tensa, ¿ya? Esta es la forma T o tensa. Pregunta de examen. Ahora veamos todo lo de rojo, olvídense lo de celeste. Cuando se une el oxígeno al fierro, ¿ya? Lo jala al fierro, lo jala, lo atrae. Y esa atracción hace que la histidina, que está unida al fierro, lo jale, baja su ubicación, el ICF, lo hace caer, relajándolo, hace que la histidina esté más relajada. Ya no lo jala al fierro, más bien el fierro lo está jalando a la histidina. Entonces, hacen una forma plana el fierro con su anillo pirrólico, una forma plana, no convexa como en la parte azul, sino plana, ¿ya? Por eso se dice que cuando se oxigena la hemoglobina, está en su posición R de relajado. ¿Por qué? Porque la unión con el oxígeno hace que se relaje, porque cae de esta posición de la cadena F, ¿ya? Lo relaja todo, ¿ya? Entiendan eso, por favor, y repásenlo. Eso viene en el examen, ¿ya? Entonces, tenemos la forma T, desoxigenado, ¿ya? Que tiene poca afinidad por el oxígeno, por eso acá se le representa como 4 cuadraditos, 2 alfa y 2 beta, ¿ya? Que no tienen, que están en una posición desoxigenada, se le pone de color azul porque como no hay oxígeno, no está oxigenado. Cuando llegue el oxígeno, cuando llegue el oxígeno, recuerden que el oxígeno oxida al fierro. Ustedes han visto el óxido del fierro de los metales, con el tiempo lentamente suelta pues un óxido de color medio rojizo, medio marrón. Y es porque lo oxida lentamente, pero aquí al unirse es una oxidación rápida, en milésimas de segundo. Y por eso es que la sangre oxigenada adopta el color rojo, rojo intenso, rojo vinoso. No es rojo vinoso, es rojo intenso, rojo rutilante, rojo pasión, ¿no? Ese es el color de la sangre oxigenada, ¿ya? Porque, repito, el oxígeno oxida al fierro. Entonces, cuando oxida, se ve, ya cambia de configuración. Acá se representa de círculos, ¿ya? De círculos, porque cambia de configuración a su forma R o relajada, que tiene pues una gran afinidad por el oxígeno, por eso es que está lleno de oxígeno.
¿Ya? Eso lo vamos a ver luego, la curva de disociación. Mientras tanto, hay dos tipos de unión del oxígeno hacia las cadenas alfa y beta. Acá vemos una que se llama cooperatividad alostérica de tipo simétrica o concertada. ¿Esta a qué se refiere? Que cuando una molécula de oxígeno entra a una de las cadenas, alfa o beta, el resto de las cadenas cambian su configuración, se relajan, como si ya tuvieran oxígeno. Y esta posición relajada permite que capte rapidísimo al oxígeno. El oxígeno no tiene dificultad en entrar. ¿Ya? Capta rapidísimo, como todo ya está cambiado su configuración de cuadradito a redondito, el oxígeno rápidamente es captado. Y esta cooperatividad simétrica o concertada no ocurre en el ser humano, ¿ya? Ocurre en los peces. Por eso es que los peces pueden captar el oxígeno disuelto en el agua, por esa configuración de su hemoglobina, que cuando solo entra un oxígeno, el resto de la hemoglobina ya cambia a posición relajada para captar muy velozmente y rápidamente el oxígeno. ¿Y cómo es en el humano? En el humano es la cooperatividad asimétrica o secuencial. ¿Qué quiere decir? Secuencialmente va cambiando la configuración. Es decir, entra un oxígeno, no cambia como acá arriba todo, sino cambia parcialmente los que están vecinos. En la otra cadena beta o alfa, que está vecino, cambia solo una esquinita. Mientras que el que está opuesto no cambia nada. Tiene que entrar otro oxígeno para que cambie parcialmente, ¿ya? La otra cadena. Y esto hace pues que la unión con el oxígeno sea más lenta, más difícil, ¿ya? De manera que para que se llene, para que se sature de 100%, la saturación es muy lenta. Por eso es que la curva de saturación del oxígeno que veíamos en ese videíto rapidito, en donde se veía la curva, en donde el oxígeno se satura, es casi a la mitad del alveolo, o sea, demora en saturarse, mientras que en los peces no, inmediatamente se satura. Y ya que hablamos de saturación, veamos esto. Acá tenemos pues un nucleoem, perdón, una hemoglobina que tiene pues dos cadenas alfa, dos cadenas beta. Acá están cuatro. Es como si fuera un volquete que tiene cuatro divisiones, un camioncito con cuatro divisiones. Aquí tenemos otro, ya, 16 divisiones, 16, o sea, cuatro camiones que están esperando su turno para ser llenados de oxígeno. Si se llena la cuarta parte, decimos que está saturado en un 25%. Si se llena la mitad, decimos que está saturado en un 50%. Si se llena las tres cuartas partes de estos 16 espacios disponibles, se está saturado en un 75%. Y si se llenan todos los espacios de oxígeno, está saturado de oxígeno a un 100%. A eso se refiere la saturación. ¿Ya? Entonces, eso da lugar a la curva de disociación de la hemoglobina. Es decir, acá tenemos, por ejemplo, la saturación de oxígeno en la hemoglobina y acá tenemos las presiones a las cuales se va saturando. Vean que cuando llegan a 90 ya de presión y sobre todo a 100 de presión de milímetros de mercurio, recién ahí se satura casi al 100%, ¿ya? Y cuando llega a 50 milímetros de mercurio, se satura casi en un 80%. Entonces, esta curva es fisiológica, pero puede sufrir alteraciones, es decir, ¿ya? Que puede sufrir alteraciones, es decir, puede desplazarse a la derecha o puede desplazarse a la izquierda, ¿ya? La hemoglobina A del adulto tiene esa curva de disociación normal, ¿ya? La hemoglobina fetal que aferra más fuertemente al oxígeno está desplazado hacia la izquierda, la hemoglobina F. Es decir, lo aferra con mayor fuerza a la
hemoglobina. ¿Ya? Ahora, ¿qué otros factores pueden cambiar esta curva de disociación de la hemoglobina? Por ejemplo, se desplaza a la derecha cuando disminuye el pH, es decir, si el pH se vuelve más ácido, ya la hemoglobina suelta al oxígeno, lo suelta. Desplazarse a la derecha quiere decir que tiene menor afinidad por el oxígeno, lo suelta rápidamente, ¿ya? El aumento de 2,3-difosfoglicerato, el 2,3-fosfoglicerato es un metabolito que se produce como producto del metabolismo anaeróbico que tiene el glóbulo rojo. Normalmente se acumula a lo largo de la vida, se va acumulando. Cuando a lo largo de la vida del glóbulo rojo, cuando se acumula más 2,3-difosfoglicerato, pierde afinidad por el oxígeno y por lo tanto se desplaza a la derecha. Si aumenta la temperatura, como en la costa o en la selva, ya más rápidamente soltamos el oxígeno a los tejidos. Y como hemos dicho, el efecto Bohr. El efecto Bohr en los tejidos suelta el oxígeno, o sea, disminuye la afinidad, pues la curva se desplaza a la derecha. Entonces aquí tienen todo lo que desplaza la curva a la derecha. Y hemos dicho, la disminución del pH quiere decir que hay más protones, ¿no? Es más ácido. ¿Ya? ¿Y cuándo aumentan los protones? Cuando hay aumento del CO2, ¿ya? Cuando aumenta el CO2, la curva de disociación se desplaza a la derecha. ¿Y qué factores desplazan a la izquierda? Lo inverso, cuando se vuelve más alcalino o disminuye el CO2, ¿no? Cuando disminuye el 2,3-difosfoglicerato, ¿ya? Cuando hace mucho frío, ¿no? Por eso es que en el frío nos ponemos moraditos porque soltamos menos el oxígeno, aferramos más el oxígeno en la hemoglobina, ¿ya? No lo suelta los tejidos tan fácilmente como en este caso, ¿no? Y esto ocurre a nivel alveolar con el efecto Haldane. El efecto Haldane hace que la curva se desplace a la izquierda, es decir, el oxígeno tiene más afinidad por la hemoglobina, ¿ya? Entonces el efecto Haldane es a la izquierda y el efecto Bohr es a la derecha, ¿ya? Y eso es lo que estábamos viendo en esta curva de aquí del 2,3-difosfoglicerato, cómo es que va desplazando la curva de disociación a la derecha. Muy bien, ¿qué más? Ahora, yo les pregunto, jóvenes, si tenemos un paciente con 9 de hemoglobina y le medimos la saturación, esos 9 gramos de hemoglobina, y nos dice que está saturando 99%. Ese 99% significa que esos 9 gramos de hemoglobina están llenecitos de oxígeno. Eso es lo que significa. Pero eso nos garantiza que el cerebro se esté oxigenando bien y los tejidos se estén oxigenando bien. ¿Qué opinan ustedes? Este 99 de saturación con un paciente de 9 gramos de hemoglobina nos garantiza que esté saturando, perdón, que esté llegando oxígeno adecuadamente al cerebro y a los tejidos. ¿Qué opinan? No, doctor, porque si bien es cierto, el pulsioxímetro, eso puede no necesariamente medir que la hemoglobina se esté uniendo al oxígeno, sino también puede ser al dióxido de carbono, por ejemplo, o monóxido de carbono. Ya. Este pulsoxímetro sí nos dice que el oxígeno se está uniendo a la hemoglobina, ¿ya? Y tal es así que está casi lleno la hemoglobina, 99%, o sea, está saturando bien. Pero este paciente con 9 de hemoglobina no está oxigenando bien su cerebro. ¿Por qué? Porque solo tiene 9 volquetes, 9 carritos que llevan el oxígeno. Si lo comparamos con un paciente que tiene 15 de hemoglobina y también satura igual 99,
¿Cuál de los dos llevará más oxígeno al cerebro y a los tejidos? ¿El que tiene 15 de hemoglobina o el que tiene 9 de hemoglobina? ¿Cuál de los dos llevará más oxígeno, sabiendo que ambos están saturando al 99%? El que tiene 15 de El que hemoglobina. tiene 15, pues, ¿no? Entonces, no se confíen de la saturación, no se confíen cuando midan el pulsoxímetro. ¿Ya? Está saturando 98. Aquí en la sierra, lo normal a esta altura donde estamos es de 90 a 92. Eso es lo normal. En la costa es 98, 99. 100% tampoco es bueno porque el oxígeno es tóxico. Cuando pasa, cuando llega al 100%. Entonces, en la costa, bueno, 98, 99, pero aquí en la sierra es 90, 92. Doctor, está saturando 92, este paciente estará bien, está bien, pero ¿estará bien realmente? ¿Qué otra pregunta tienen que hacer cuando midan la saturación? ¿Qué otra pregunta? Si está anémico o no está anémico. ¿Cuál será la pregunta? ¿Cuánto de hemoglobina tiene? ¿No es cierto? ¿Qué opinan? Sí, ¿No? Cuando a un paciente le miden la saturación y tiene 95 de saturación, está bien. ¿Estará bien? ¿Qué falta preguntar ahí? ¿Cuánto de hemoglobina tiene? Si te dicen, doctor, tiene 8 de hemoglobina, ¿estará bien esa saturación? Claro, está saturando pues 95% o 98%, pero eso no garantiza que el oxígeno esté llegando adecuadamente al cerebro, a los tejidos. Ese paciente está soporoso, somnoliento, tiene trastornos, no está nubilado, porque así esté saturando 98, 95%, no tiene la cantidad suficiente de hemoglobina. ¿Entienden? ¿Ya? Entonces, cada vez que midan la saturación, tienen que saber cuánto de hemoglobina. Si tiene 15, 14 en la mujer, es 15 en el varón, excelente. Está saturando, pero está transportando también buena cantidad de oxígeno a los tejidos. ¿Entendieron? sí, ¿Entendieron, jóvenes? doctor. Ya. La mioglobina. Mio significa músculo. ¿Ya? Es una cadena de hemoglobina especial. Se llama mioglobina. ¿Por qué? Porque tiene 8 hélices alfa. 8 hélices alfa. ¿Ya? O sea, tiene pues el doble de capacidad para llevar oxígeno. Y esta mioglobina se encuentra dentro del músculo, no en los glóbulos rojos, dentro del músculo. Y la naturaleza es sabia. ¿Para qué tiene esa gran cantidad de oxígeno de reserva? Para que cuando tengamos que huir, escapar, correr, ¿no? Y los músculos tengan su propio oxígeno a disposición. Tienen doble, ¿no? Capacidad la mioglobina misma. Además que el músculo también recibe irrigación. Recuerden que los músculos están muy irrigados. También recibe oxígeno de la hemoglobina, porque el músculo, la fibra muscular, cuando está en acción, consume cantidades industriales de oxígeno. Por eso es que tiene que tener su propia reserva de oxígeno. Y la mioglobina, debido a esa gran cantidad de oxígeno que reserva, tiene la curva desplazada a la izquierda, porque almacena y se aferra al oxígeno. Solo lo suelta cuando hace ejercicio intenso. ¿Ya? Normalmente cuando caminamos, estamos en reposo, utiliza el oxígeno que trae la sangre con la hemoglobina. ¿Ya? ¿Entendieron eso? Ya. Muy bien, aquí algunas alteraciones que lo van a ver en fisiopatología, ¿no? La hemoglobina que se da pues en la alteración de la talasemia o cuando hay alteraciones hereditarias, genéticas, o cuando se expone a tóxicos, ¿no? Cómo se altera la hemoglobina, como en la guía de prácticas hay un caso
sobre una mujer que estaba en su cuarto sola y estaba cocinando y la encuentran inconsciente porque la cocina produce monóxido, CO. El monóxido no se huele, no tiene color, no tiene olor, no tiene sabor y rápidamente puede intoxicar, desplazando al oxígeno de la hemoglobina y lo desplaza casi en forma irreversible. Por eso es que las personas que mueren en los incendios no mueren por el fuego, mueren por el monóxido que se produce al combustionar en el incendio y que rápidamente satura pues el ambiente y la persona sin darse cuenta pierde el conocimiento y ni cuenta se da que finalmente es quemada. Cuando se quema ya murió hace un buen rato. ¿Ya? Muy bien. Y finalmente, recuerden la hemoglobina glicosilada que ya la hemos visto en el capítulo anterior, en donde, en clases anteriores, en donde pues la hemoglobina tiene esa capacidad de almacenar glucosa a lo largo de su vida, ¿no? Sobre todo la hemoglobina A1, que es la que va almacenando la glucosa ya a lo largo de su vida y si no tienes diabetes va a almacenar una cantidad adecuada de glucosa, que es menos de 5%. ¿Ya? Pero si tienes subida la glucosa en la sangre por tu diabetes, va a almacenar más y más glucosa a lo largo de su vida. Cuando viene un paciente, doctor, quiero que me mida el azúcar y sale pues que está elevada el azúcar, ¿desde cuándo lo tendrás elevada? Ah, vamos a pedir una hemoglobina glicosilada. Recuerden que el glóbulo rojo vive 120 días, 4 meses. Entonces, lo más probable que si está elevado la hemoglobina glicosilada, quiere decir que desde hace 3 meses por lo menos ya tu glucosa está elevada y ya tienes diabetes. A partir de 6 en adelante ya son valores alterados de hemoglobina glucosilada y que nos confirman la diabetes. Muy bien, jóvenes. Ha sido un gusto estar con ustedes. ¿Alguna pregunta, tal vez?